3, 2. Pues es que a veces una introducción. Puede ser una imagen eso, los Y de hecho nombres. esa parte esa facultad desde la filosofía. Ok. O sea, cuando ya se edite, Nada más se dice que las dos primeras preguntas como una estrategia. Echarlas en una tarjeta, en una caja, las sacudimos. ajá, nada más. Estrategia. Sí, la idea es como armar los puentes. ¿Se vuelve a grabar entonces? El Seminario de Didáctica de la Filosofía Zona Oriente surge en el semestre 2012-2013A y abordamos principalmente el texto de Alejandro Cerletti titulado La enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Los integrantes del seminario taller acordamos presentar dos estrategias para reflexionar en torno a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo construir un problema filosófico allí donde no lo hay? Segundo, ¿qué diferencia hay entre repetir problemas filosóficos y crear problemas filosóficos? Tercero, ¿cuál es el papel de la enseñanza de la filosofía en el mundo actual? Y finalmente, ¿cómo aprender a enseñar filosofía? Dice Cerletti que en el acto de enseñar algún tema filosófico se enseña también, aunque no se le evidencie, a enseñar. Un profesor de filosofía no se forma solo con adquirir algunos contenidos filosóficos y otros pedagógicos y luego yuxtaponerlos. En realidad, se va aprendiendo a ser profesor en el momento en que empieza a ser alumno, porque desde que es alumno se internalizan teorías, pautas de acción, valores educativos. Ante ello cabe preguntar, ¿qué teorías te fueron más significativas cuando eras estudiante de filosofía? ¿Qué pautas de acción te agradaron tanto que decidiste seguir? ¿Qué valores educativos te resultaron importantes que quisiste dar continuidad? ¿Es suficiente la formación docente para aprender a enseñar filosofía? En realidad esa es una visión optimista. Los profesores creemos que yuxtaponiendo contenidos filosóficos y cuestiones pedagógicas podemos ser mejores profesores. Pero en realidad es problemático porque la profesionalidad de un maestro de filosofía se da en la experiencia en el aula y en la vida institucional. Alejandro Cerletti plantea que para saldar esos vacíos son necesarios los espacios para cuestionar, para discutir, para replantear prácticas y saberes y además los seminarios. Yo creo que es importante señalar que el seminario se ha consolidado como un espacio de reflexión y de investigación, pero sobre todo en el contexto de la práctica docente de las preparatorias que lo conformamos. En ese sentido, desde su creación el seminario es un proyecto en el que hemos venido problematizando distintos temas filosóficos, tratando de buscar herramientas pedagógicas que nos permitan hacer los temas filosóficos más accesibles a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El seminario tiene como objetivo reflexionar, investigar colectivamente sobre la didáctica de la filosofía. A partir de la revisión crítica de obras que nos ayudaban a replantear nuestra labor docente y al mismo tiempo nos obligaba a crear nuevos materiales didácticos. ¿Cómo se trabaja? El seminario diseña un programa semestral que gira en torno a un tópico sobre el cual se desarrolla un trabajo de investigación, reflexión y producción de estrategias a lo largo de 6 meses, con sesiones mensuales de 4 horas. En las sesiones se discuten textos y otros materiales, cuyo análisis previo lo realiza cada participante. Después, entre todos, valoramos su pertinencia para aplicarlos al contexto del salón de clase o en el espacio de tutoría en las preparatorias. Finalmente, aplicamos esas estrategias y tácticas en nuestra propia práctica docente. El primer semestre de trabajo lo enfocaron al tema de la didáctica de la filosofía. Plantear problemas filosóficos y enseñar a enseñar filosofía. Bueno, el taller lo dividimos en dos partes.
primera parte nos guiamos por una pregunta que habíamos discutido a lo largo del seminario. Esta pregunta es: ¿cómo construir un problema filosófico allí donde no lo hay? Para esto nosotros creamos en un primer momento una estrategia que partía de generar un banco de datos de experiencias de los estudiantes, de vivencias cotidianas que hubieran tenido, y a partir de ello tratamos de crear una estrategia para ver cómo estas detonaban preguntas filosóficas. Una de las cosas por las que era muy importante esto de crear problemas filosóficos donde no los hay es porque habíamos estado analizando el lugar que ocupa la filosofía en la vida del estudiante después de haber pasado por la primaria y la secundaria y no haber tomado nunca una clase de filosofía. El intento de las clases en el IEMS, de los programas de filosofía en el IEMS, es vincular la filosofía con la vida del estudiante, poder prepararlo para una vida profesional, personal, social, ¿no? Que de alguna manera esté también teniendo como eje la reflexión, el diálogo, ¿no? Ciertos valores que tenemos en los cursos. ¿Cómo acercar al estudiante que nunca ha podido identificar sus problemas como filosóficos a ese contexto? No es que no haya ahí un problema filosófico realmente, lo que no hay quizás es como toda la técnica para llamar filosófico al problema del estudiante. Lo interesante aquí entonces, cómo el profesor se vuelve un problematizador en la vida del estudiante y cómo poder guiar, ¿no?, esos problemas en los que uno introduce al estudiante, ¿no? ¿Qué hacer con ellos una vez que están ahí? La idea es construir una mesa de diálogo sobre experiencias de los estudiantes, ¿no? Después, a partir de esas experiencias, producir un banco de esas experiencias, sistematizando la información, y en un tercer momento el ejercicio es hacer de esas experiencias preguntas filosóficas, ¿no?, con los estudiantes. La estrategia surgió un poco de lo que ya hacíamos en clase para tratar de detonar esas preguntas filosóficas. ¿En qué momento te topas con un grupo donde los estudiantes no están acostumbrados a decir en voz alta sus preguntas, no saben cómo identificar una pregunta filosófica de una que no lo es? Y entonces partíamos de ejercicios que algunos hacemos en mi clase, ¿no? Uno de ellos consistía en una línea del tiempo donde el estudiante contaba un poco la historia de su vida a través de las preguntas que se hizo en distintas etapas. Lo que nosotros tuvimos que hacer como profesores fue volver a ponernos simbólicamente en esas etapas, volver a recorrer el camino de las preguntas que cada uno de nosotros había hecho en algún momento, para ver cuáles de esas preguntas podían ser filosóficas y estaban de hecho vinculadas con lo que nosotros estudiamos como disciplina, ¿no?, con lo que nosotros tenemos que preparar. En un segundo momento plantearon la pregunta: ¿cómo aprender a enseñar filosofía? Yo les pregunto qué estrategias y actividades llevaron a cabo para responder o para problematizar dicha cuestión. Planteamos que un programa de radio era el ambiente propicio para que los profesores dijeran cómo aprendieron filosofía. Partimos de la idea de que cuando se enseña filosofía, se enseña en nombre de algo. Y cuando se aprende filosofía, se aprende cierta información, cierto proceder, cierta actitud. Los profesores respondieron muy bien a las cuestiones y dijeron cómo había sido su mejor profesor y su peor profesor de filosofía. Esto con la finalidad de que cuando ponemos énfasis en la formación docente, no podemos dejar de lado que la formación también es autoformación, pero sobre todo es transformación. Y el desafío que tenemos los profesores de filosofía es convertirnos en sujetos de la educación y dejar de lado tutelas para convertirnos en protagonistas de nuestra propia formación. Lo interesante de elegir este formato del programa de radio es que tuvo un carácter autobiográfico casi, porque los profesores
recordaban más o menos cómo fue su acercamiento con la filosofía, se introyectaban un poco y expresaban de manera pues rememorativa cómo es que la filosofía fue significativa, o a partir de que no lo era, tuvieron esa inquietud. Los principales retos que tuvimos como seminario en un primer semestre era volver a replantear qué significaba enseñar filosofía, de qué manera nos podíamos acercar más a los estudiantes que tomaran esta labor como algo cercano a sí mismos. Entonces creo que tuvimos el reto de alejarnos de los lugares seguros en los que tal vez mucho tiempo hemos trabajado y efectivamente como abrir otras posibilidades. Durante el segundo semestre de actividades, el seminario se dedicó a reflexionar en torno a la obra ¿Qué es filosofía? De Gilles Deleuze y Félix Guattari. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste ne se dit pas, tiens, je vais faire tel film. Il faut qu'il y ait une nécessité. Sinon, il n'y a rien du tout. Reste que cette nécessité, qui est une chose très complexe, si elle existe, elle fait qu'un philosophe, je sais au moins de quoi il s'occupe, il ne s'occupe pas de réfléchir, même sur le cinéma. Il se propose d'inventer, de créer des concepts. Je dis que je fais de la philosophie, c'est-à-dire j'essaie d'inventer des concepts. J'essaie pas de réfléchir sur autre chose. Una de las razones que nos llevó a reflexionar acerca de la obra de estos autores es porque nos dimos cuenta que su propuesta filosófica es no solamente innovadora en el campo, digamos, de la teoría, sino también da herramientas para pensar de otra manera la enseñanza, ¿no? Conceptos como rizoma, conceptos como personaje conceptual, el mismo término concepto, como el propio Deleuze lo dice, son herramientas que llevan a reformular la manera de enseñar la filosofía. Bueno, de entrada, Deleuze nos dice que la función de la filosofía es crear conceptos. El filósofo inventa y piensa el concepto. El concepto no es simple, no es único, le corresponde la multiplicidad, tiene varios componentes, no está aislado, está en interrelación con otros conceptos. Todo concepto remite a un problema porque se busca un sentido y orientación. Resuelto el problema, el concepto se comprende
se explica, replica, complica, expande, reitera, oblitera o exagera. Los conceptos tienen una historia, están en devenir, su perímetro es irregular, son una heterogénesis, son incorpóreos. Finalmente, el concepto es el perímetro, la configuración, la constelación de un acontecimiento futuro. A partir del análisis del concepto de Deleuze y Guattari, nos dimos a la tarea de crear una herramienta metodológica y pedagógica que pudiera aplicarse en el salón de clases y a partir de la cual los estudiantes vieran justamente el poder creativo que tiene el concepto, más allá de una entidad abstracta. En ese sentido hicimos una dinámica que denominamos la madeja de conceptos. Tiene por objetivo que el estudiante comprenda la importancia del uso de conceptos en filosofía mediante un ejercicio que nosotros denominamos rizomático. La idea es que a partir de ello ellos puedan detonar sus propias preguntas filosóficas. Es un ejercicio en el cual, a partir de un concepto que se ve como detonante, por ejemplo el concepto de amigo, se inicia un trabajo que va dirigido por una madeja, ¿no? El primer personaje, quien parte del concepto, avienta la madeja a otro de los participantes y este pondrá un concepto en relación al anterior y volverá a aventar la madeja. Esto se va repitiendo de tal forma que el producto de este ejercicio es un rizoma dibujado por la madeja y todos los enjambres, todas las relaciones que se van estableciendo entre los conceptos. Esto tiene, creemos, varias ventajas. Una es que permite al estudiante ver que los conceptos, como decía Verónica, no son aislados, sino que están interrelacionados. También nos permite ver cómo los conceptos tienen cierto comportamiento, se van comportando al relacionarse con otros y a partir de esas relaciones se van dando nuevos conceptos. Tratamos de explorar otros conceptos en la filosofía de estos autores: personaje conceptual, que no está aislado del concepto, y el concepto de plano de inmanencia. Pero quizás es importante enfatizar que uno de los términos que hemos tomado de estos autores y que consideramos que son fundamentales en la práctica es el concepto de rizoma. Otro aspecto para acercarse al concepto de filosofía de Deleuze es lo que él llama plano de inmanencia. Este plano de inmanencia viene bajo lo que entiende Deleuze por filosofía. No entiende Deleuze filosofía como un constructivismo. Él dice que la filosofía lo que hace es crear conceptos y al crear un concepto se establece un plano. Es decir, un plano sería un espacio donde se podría mover, o donde se movería el concepto. Los conceptos, dice Deleuze, son acontecimientos, pero el plano es el horizonte absoluto de los acontecimientos, ¿no? Entonces, cada vez que se utiliza un concepto, hay un acontecimiento. El conjunto de todos los acontecimientos daría, lo que dice Deleuze, un plano. En filosofía, además, dice que existen diferentes planos, pues esta no es historia, sino devenir. Un concepto se puede acuñar en un determinado momento, un contexto, por ejemplo, sustancia en Aristóteles, y después se puede volver a retomar Santo Tomás o por Descartes. Entonces, cada uno de estos movimientos que se trazaría es un plano. Entonces tendría cruces también entre cada uno de estos usos que se dan. Eso sería el plano de inmanencia. Efectivamente, un plano de inmanencia no es un plano cerrado. Si nosotros leemos un autor, filósofo alemán del siglo XVIII, es como volverlo a instalar en esta realidad, porque esto también sería un plano de inmanencia, acercarlo, más bien. La tarea de la filosofía sería acercar ese sistema de pensamiento a esta realidad. En ese sentido, en nuestro
planos que se siguen creando, o como una idea que utiliza territorios para poblar. Otro aspecto que cerraría para acercarse de forma total al concepto de filosofía en Deleuze es algo que llama personaje conceptual. El personaje conceptual, dice Deleuze, ejecuta el movimiento que describe el plano conceptual. Es decir, un concepto es un personaje y como tal tiene una caracterización al moverse en este plano. Primero dice Deleuze que los conceptos se construyen y de forma que son pareja. Es decir, él dice que hay un concepto que es antipático y otro que es simpático, es decir, Hegel habló del esclavo y amo, Marx habló del explotador y explotado. Él dice que el personaje conceptual es un heterónimo, es decir, en el momento que un pensador crea un concepto, este concepto tiene vida propia. Él va escribiendo su propia historia a lo largo de cómo se va hablando de él en el tiempo. Y el movimiento en el que se mueve normalmente es una territorialidad. Si este territorio que va trazando los movimientos del concepto, ¿no? Es lo que construye, y además este territorio no es algo delimitado y estático, sino conforme va moviéndose el personaje, el territorio se va haciendo mucho más amplio, tiene algunos, digamos, crece por algún lado, por otro lado, es decir, como se construye una ciudad muchas veces. Este tercer semestre del seminario trabajamos el tema de hacer filosofía con imágenes y palabras, partiendo del hecho de que regularmente solemos tomar la imagen como simple ilustración de un tema, de un concepto, y revisando textos teóricos como Jameson, caímos en cuenta de que la imagen es mucho más que eso, que puede ser el detonador de una discusión filosófica, que es un terreno de problematización y también puede condensar conceptos. La manera en la que trabajamos fue elegir textos del ABC de filosofía y a partir de la lectura de ese texto, cada uno de los integrantes del seminario eligió una imagen, en ocasiones elegíamos dos, y la relacionábamos con ese texto que habíamos leído, pero íbamos desentrañando de qué manera o cuáles eran los criterios que nos llevaban a elegir determinadas imágenes. Descubrimos que a veces los textos más bien servían para aprender a leer la imagen, que era el texto el que nos auxiliaba para entender la imagen, lo cual es una relación inversa de lo que hasta ahora habíamos pensado. Para poder seleccionar una imagen, lo primero que intento es comprender de la mejor manera posible la lectura a analizar. Posteriormente, a partir de dicha comprensión, puedo escoger una imagen que se vincule o relacione con él, no para solo ilustrarlo, no para representarlo como un mero añadido, sino para reforzarlo, incluso problematizarlo y cuestionarlo. Así, de ser posible, imagen y texto podrán abrir espacios y ámbitos de reinterpretación, una nueva perspectiva de comprensión del tema o problema a tratar. En un primer momento he intentado observar y analizar los elementos formales de una obra, para después vincularlos a la lectura establecida. Busco que el tema, el contenido de la lectura, sea similar o tenga puntos en común con la imagen seleccionada, es decir, que ambas, en su interrelación, posibiliten una comprensión más aguda y amplia del tema a tratar. Al revisar la lectura Guía para el estudio de la historia del arte de Fernando Checa, me he percatado que la metodología iconológica, en particular la propuesta de Panofsky,
ofrece un modelo de explicación de la obra muy parecido al que yo he empleado anteriormente. La característica principal del modelo iconológico radica en la vinculación del estudio o análisis formal de la imagen con la búsqueda del sentido expresivo, para que más adelante se lleve a cabo una síntesis simbólica de ambos elementos, la cual redundará no solo en una mejor comprensión de la obra, sino en una comprensión más amplia y compleja de la vida y el mundo. Dicha concepción ha de integrar también un conocimiento del contexto cultural en el que fue realizado la obra, su circunstancia histórica, material y social, pues una metodología de corte objetivista ayuda y refuerza a la iconología en la interpretación del fenómeno artístico. Una revolución, nos dice Ismael Hernández Lujano, implica una transformación radical, profunda y más o menos rápida de una sociedad. En sentido estricto, la palabra revolución significa giro. Es un vuelco en todos los ámbitos de la sociedad, es poner las cosas al revés, voltearlas, cambiarlas totalmente. La obra de Orozco, Destrucción del Viejo Orden, plasma esta idea de revolución. La Revolución Mexicana, a la que también hace referencia Ismael, significó para el artista cambio, ruptura, transformación. Los dos personajes del frente representan lo nuevo, lo que hay que construir. En el fondo, lo que está en ruinas es la destrucción del viejo orden. Así, la revolución, tanto para el pintor como para Ismael, tiene dos etapas. Una, destructiva, acabar con el viejo gobierno opresor, la vieja economía de explotación y la vieja cultura de prejuicios. Y la otra, difícil e importante, construir una nueva economía igualitaria, el nuevo gobierno popular y la nueva cultura. En el texto de Ismael se señala que la transformación que provoca una revolución, los cambios, pueden darse en tres aspectos. El primero, en el poder económico. El segundo, el poder político. Y el tercero, la cultura. Respecto al primero, la revolución es una lucha en la que las clases sociales se disputan la riqueza del país. El segundo aspecto es una lucha por el poder político y por ver quién gobierna. Una clase social busca sacar del poder a otra. Ello implica necesariamente un enfrentamiento violento donde los dominadores nunca quieren dejar el poder por las buenas y no hay otro modo de realizar los cambios más que por la fuerza. Existe otro pintor, Francisco de Goya y Lucientes, que tiene un grabado que lleva por título Con razón o sin ella. En esta obra, y otras más que pertenecen a la serie Los desastres de la guerra, Goya hace una severa crítica de los horrores que genera la guerra y la lucha entre los seres humanos. Aquí es importante señalar un aspecto que no puede dejarse de lado en las luchas revolucionarias. No siempre benefician por igual a todas las clases sociales. Algunas pierden el poder económico y político, otras lo ganan y otras más quedan igual que antes, o bien se convierten en aliados subordinados de los vencedores. Por último, si nos preguntamos quién hace las revoluciones, hay que decir, agrega Ismael, que no es un pleito entre personas, es un conflicto entre clases sociales, o más exactamente, es una lucha de los dominados por liberarse. Las revoluciones las hacen los oprimidos, el pueblo que busca justicia, libertad, progreso, etc. No es entonces el líder o el dirigente de un grupo o clase quien hace la revolución, sino la mayoría de la población que reclama un cambio. Elegí dos imágenes de Banksy para relacionarlas con el texto Arte de Fernando Monreal. Primeramente porque pienso que su obra es representativa del arte callejero actual. Pretende subvertir y cuestionar el arte, es decir, constituye una crítica social.
Por eso lo relaciono con el régimen político del arte que se menciona en el texto. Segundo, el arte callejero es considerado por muchos como una expresión carente de belleza y calidad. Este aspecto lo relaciono con la distinción enciclopedista explicada en el texto, entre la práctica técnica, el saber hacer y la práctica artística. Pues, en mi opinión, la obra de Banksy combina la técnica para realizar algo agradable a la vista con la sensibilidad artística. Puede transmitir el mensaje político-social que pretende, gracias precisamente a ese saber. La otra imagen, la de la Casa de la Cascada, obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, la relaciono con el texto porque es una obra que en su momento desafió la concepción de la arquitectura, pues combinaba lo orgánico funcional con la belleza, llegando a ser sublime. Por esto relaciono esta obra con el régimen estético del arte. Dame. Cara de Sócrates. 2. La didáctica de la filosofía para... No me sale. Muy bien. No.